Hoy tenemos la receta perfecta para unos macarrones extra cremosos. Iniciamos la receta con 200 gramos de macaroni pequeño. Existen distintos tipos de macarrones en el mercado, pero para esta ocasión utilizaremos el que es más delgado, mismos a los que vamos a cocer en 1 litro de agua sazonada con una cucharadita de sal. Apenas dé el primer hervor los vamos a colocar y los dejamos cocer a fuego alto por 10 minutos. Continuamos con la receta rallando 350 gramos de queso cheddar en bloque. En Alfa recomendamos que siempre se utilicen estos tipos de quesos en bloques para conservar el aroma y el sabor. Seguimos de igual manera con 250 gramos de queso mozzarella, el cual lo rallaremos para darle chiclosidad a la receta. Regresamos a la olla de los fideos y ha pasado el tiempo suficiente para que estos se encuentren al dente. Lo retiramos y procedemos a colar el exceso de líquido. Reservamos los fideos por un momento y ahora continuamos con la receta. Colocamos en la cocina una sartén de teflón y dentro de esta 35 gramos de mantequilla sin sal. Una vez que esta se derrita, le adicionamos la misma cantidad de harina de trigo de todo uso. Esta base es conocida en la gastronomía como Rux y se utiliza para espesar salsas. Integramos ambos ingredientes por alrededor de 2 minutos y luego de eso lo vamos a ir diluyendo con 450 mililitros de leche caliente. Esto lo hacemos en partes, ya que lo que queremos es que se fundan muy bien. Mientras continuamos repitiendo este proceso, aprovecho para enviar un gran saludo a Diomara Berrio, que nos ve desde Facatativá, Colombia. Muchas gracias por tu apoyo y por seguir nuestras recetas. Todo este proceso de la mezcla dura alrededor de 6 minutos. Ya cuando agreguemos la última parte de la leche, vamos a colocar una cucharadita de nuez moscada. La textura que obtendremos de esta mezcla es de tipo cremosa. Cuando hayamos disuelto la harina de nuestra salsa, es momento de añadir los quesos. Por aquí tenemos queso mozzarella, nos va a aportar con una mejor chiclosidad. También tenemos un queso cheddar, nos va a dar color y sabor. Por aquí tenemos un queso parmesano, esto nos va a dar una cobertura crocante. Y con la cocina aún encendida a fuego bajo, vamos a ir agregando de uno en uno los quesos rallados. Colocamos en primera instancia el queso cheddar y luego de integrarlo muy bien a la base de la salsa, continuamos con el queso mozzarella. Y recuerda que a este también lo puedes sustituir por un queso más maduro. Ya con ambos quesos los integramos todo muy bien y lo que buscamos obtener es esta cremosidad. Para la siguiente fase vamos a utilizar un molde cuadrado de 21 centímetros por 21 centímetros y 5 centímetros de profundidad. Disponemos sobre este los fideos cocidos y vertemos la salsa de queso. Culminamos espolvoreando en la parte superior 50 gramos de queso parmesano. Esto nos dará un dorado espectacular. Enseguida enviamos todo al horno en modo gratinador a 250 grados centígrados por 8 minutos. Transcurrido este tiempo retiramos del horno y así obtenemos unos macarrones con queso súper deliciosos. Y que además es un platillo irresistible para los niños. Y así es como quedaron nuestros macarrones con queso. Vamos a probar. Recién salidos del horno, cremositos. Y su cobertura espectacular.